Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Teníamos muchas ganas de ver el inicio de la temporada en Australia, pero la verdad es que lo hemos tenido un poco más complicado este año con los problemas con los derechos de emisión que han provocado que no se pueda ver ni en Max, donde estaba anunciada la carrera, ni en Teledeporte, que también había dicho que la daría. Quien más, quien menos, me sabe mal decirlo, hemos tenido que hacer malabares para poder ver alguna cosa de las etapas y poder disfrutarlas. Sobre la mesa también está el posible desinterés de algunos equipos por las carreras australianas. No hace mucho venían grandes corredores a rodarse, Peter Sagan, Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe y podríamos continuar. Ahora parece más un campo de prueba para recientes fichajes o para jóvenes corredores que se encuentran en las rampas de Willunga Hill con una oportunidad de lucirse. Se habla de que no es compatible preparar las clásicas de primavera o incluso un Giro de Italia viajando a Australia por el tema de los cambios de horario que se producen, pues trastocan los ritmos de entrenamiento que cada vez son más ajustados y personalizados. También se habla de la reducción de días de competición o de la máxima administración de esos días por parte de algunos corredores, lo que lleva a no querer estar 2 o 3 semanas, que estarían por ahí dando vueltas en Australia, para sumar 10 días de competición. Por lo que respecta a la competición de este año, creo que la cosa ha estado entretenida, por lo igualado de todo, y que se ha decidido al final por las bonificaciones, pues Jonathan Narváez, que desde la primera etapa las buscó, y han sido al final decisivas para llevarse la carrera que de otra forma, sin bonificaciones, se lo hubiera llevado Javi Romo. Muy atacante y una muy buena versión la que hemos visto del corredor de Movistar. Después de la actualidad os hablaré de lo sucedido en la carrera, pero antes nos pasaremos por la actualidad, donde os hablaré de Alejandro Valverde, que se ha adelantado al anuncio oficial para decir que ya es seleccionador nacional, le ha podido las ganas, de los problemas financieros de la Federación de Ciclismo de Países Bajos, que incluso está pensando buscar financiamiento externo, de la búsqueda también de soluciones financieras de la Federación Belga para viajar a Ruanda, vaya, que algunos quizás se arrepienten de que se tenga que celebrar en Ruanda un mundial, del sorprendente fichaje de última hora de Kalle Ewan por Ineos. No sé si Ineos es el mejor equipo para un sprint viendo los resultados de los últimos que han pasado por el equipo y viendo cómo está el ambiente en general en el equipo. Os hablaré de un par de carreras que se dejan de disputar este año por diferentes razones, una en Francia y otra en Países Bajos, esta última en versión masculina y femenina, de Arnaud Delis, que está magullado y que eso ha hecho que no lo hayamos podido ver este fin de semana en Valencia, y también actualizaremos la situación de Arkea, que depende de un hilo, como ya sabéis, su continuidad en el ciclismo profesional. Y con esas noticias cerraremos la actualidad. En la sección de otras carreras nos pasaremos por la Comunidad Valenciana para comentar las carreras del Tríptico que han abierto el calendario UCI Internacional en Europa. Qué gran trabajo se está haciendo en dicha comunidad para recuperar carreras que antes ya tenían un sitio en el calendario e incluso inventarse una nueva. Además las tres con diferentes perfiles de corredores, que creo la hacen más interesante para los equipos que disputan para probar en este inicio de temporada diversas alineaciones. Me alegro que además las carreras sean entretenidas, pues la ilusión que le ponen los organizadores es mucha y siempre cuesta mucho tirar adelante una carrera. También os hablaré de forma muy rápida de las victorias españolas exóticas en Mauritania o en Emiratos Árabes. Y el cierre del episodio lo dedicaremos al repaso rápido de las carreras de esta semana. Todo explicado, por tanto, comenzamos. Dejadme que os recuerde que podéis apoyar el proyecto de Ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al banner azul que encontraréis en la portada de nuestro podcast y que dice apoyar. Hacéis clic y allí decidís qué cantidad queréis aportar cada mes para apoyar el proyecto. El mínimo es 1,49 € el mes. Y de esa forma, además de apoyar al proyecto, además de ser motores para que nosotros sigamos creando contenidos de calidad para vosotros, tendréis acceso a todos los episodios exclusivos para fans. Desde ya, os damos las gracias por vuestra confianza. Estamos con la actualidad, con el repaso de aquellas noticias que me han parecido más interesantes. Y la primera es la de Alejandro Valverde, se anticipa en anunciar que es el nuevo seleccionador. La Federación Española aún no ha hecho el anunciado oficial. Se espera que sea esta misma semana, pero Alejandro Valverde confirmó que será el nuevo seleccionador nacional en una entrevista que cedió a Marca. Dice que ha firmado un contrato por 4 años, que le hace mucha ilusión y que al parecer lleva ya tiempo trabajando en ello, para que así le cogiera el inicio más rodado. Tengo que suponer que hablaría de posibles corredores para el Mundial de Ruanda con algún que otro allegado de confianza. Por lo que parece, el anuncio se está retrasando por los flecos
de la relación que quiere tener Valverde con Movistar. El nuevo seleccionador quiere seguir siendo embajador, asesor y correr en el equipo de Gravel, es decir, que lo quiere todo. Y parece que se está estudiando la viabilidad y la forma. Con todo, Valverde ha dicho que la cosa estaba tomando forma y que si sigue trabajando no con Movistar, siempre será su equipo. También habló del Mundial de Ruanda. Dice que tenemos buenos corredores, que lo pueden hacer muy bien y que cuenta con una lista preliminar con Juan Ayuso, Enric Mas, Carlos Rodríguez y Mikel Landa, pero que queda mucha temporada por delante para acabar de ajustarlo todo. Lo que está claro es que Valverde no nos va a aburrir cuando lleguen las convocatorias. Seguimos con los problemas financieros de la Federación de Ciclismo de Países Bajos. En un reciente anuncio, la Federación de Ciclismo de Países Bajos anunció que para 2025 se centrará en los corredores juniors y que no podrá viajar con las promesas. Eso supone que para los campeonatos de Europa y para el Mundial no participarán, por lo que parece, esas promesas, incluso que para Ruanda se está especulando que ni incluso el equipo juvenil. De todo ello dependerá de que no estén pasando su mejor periodo económico y que se esté mirando la opción de buscar un patrocinador externo, que lo están buscando y que todavía no han encontrado. A mí todo esto me da que al final se podrá solucionar y ellos mismos dicen que están haciendo todo lo posible para asegurar que puedan ir todos, pero que de momento es lo que pueden llegar a decir. Veremos, pero es que después de ese anuncio llegó el de la Federación Belga, que también está buscando soluciones financieras para Ruanda 2025. Por lo que parece, el viaje sale demasiado caro por los problemas de alojamiento. Cuenta la Federación que tiene una lista de hoteles que cumplen con los estándares en términos de logística y cocina para la Federación, pero que son inasequibles por su elevado precio. Parece que una delegación belga viajará a Ruanda para evaluar sobre el terreno, pero sobre la mesa se propone ahorrar o simplemente, como Países Bajos, recortar. Pero en el caso de Bélgica, recortarían en base al recorrido. Dice que solo piensan llevar corredores y corredoras que puedan hacerlo bien en un recorrido para escaladores, y no como en otras veces que se intenta completar los cupos. Eso podría ser un problema, ¿no creéis?, para Lotte Kopecky, que podría contar con un grupo de compañeras reducido. Hay muy pocas escaladoras belgas, y se tendría que buscar las castañas casi sola en Ruanda. Con estas dos noticias me da por pensar en España, y no sé si la Federación Española pasa pena como los Países Bajos y Bélgica. Tengo que pensar que sí, aunque quizás el volumen de personas que viajen sea mucho menor y por eso lo puedan soportar. Veremos a ver si nos sale una noticia al respecto. Seguimos con el extraño fichaje de Kalle Ewan por Ineos. Y hace unos días que en la página web de Jayco Alula se sugirió que el corredor dejaría el equipo, incluso se planteó la posibilidad de que acabara su carrera deportiva. La primera voz de alarma de que Ewan no iba a continuar en Jayco fue su desaparición de la web del equipo y luego su no selección para la carrera más importante de su país. Pero para sorpresa de todos, ha firmado por Ineos un contrato de 1 año. No sé, quiero pensar que Ineos ha visto aún potencial en el corredor y una oportunidad de cubrir el hueco de Elia Viviani o Ethan Hayter, que ya realmente no ocupaban ese hueco como sprinters porque Ineos pocas veces se han preocupado por los sprinters. El australiano ganó el año pasado 2 carreras, las 2 en España. Creo que una fue la clásica de Castilla y León y luego creo que también ganó la primera etapa de la Vuelta a Burgos o una etapa de la Vuelta a Burgos. Me parece un triste balance para un corredor de la clase de Kalle Ewan. Podríamos decir que la culpa la tenía Jayco de que Ewan no ganara, pero es que en su último año en Lotto solo logró un triunfo. Creo que es claramente un sprinter en regresión, aunque también creo que podría buscar sus oportunidades con una Starlist de sprinters menos top. El corredor ha dicho que es un desafío emocionante y una gran oportunidad de volver a su mejor nivel. Dice que el objetivo es volver a ganar grandes competiciones este año, pues cree que todavía es posible, pues solo tiene 30 años y con una orientación y la experiencia adecuada podría llegar a lograr su mejor forma. A ver, que soñar no cuesta. Y además tenemos un ejemplo, ¿no? Me da que Ineos, pues eso, se quiere apuntar al carro de Mark Cavendish e intentar hacer con el australiano lo que consiguió con el británico, ¿no? No sé, parece difícil, pero también lo parecía con Cavendish. Además dice Kalle Ewan que no tendrá una más difícil adaptación al equipo, pues conoce a muchos de los corredores que hay en Ineos, incluso a los que tendrían que ser de su treno, y que eso le ayudará a tirar adelante. Bueno, desde aquí le deseamos suerte a Kalle Ewan y que se apunte a la fiesta, porque siempre es un lujo verlo sprintar, a lo que yo le llamo la serpiente, porque siempre está ahí culebreando en los sprints. Carreras que se suspenden. La primera en Francia.
El Clase Loire Atlantic no se celebrará este 2025. La prueba estaba prevista para el 22 de marzo, pero por problemas económicos la organización ha tenido que tomar una dolorosa decisión que es, pues eso, no poder correr en 2025 y esperar a hacerlo en 2026. Por lo que parece es un problema de la región del Loire, que ha perdido subsidios y eso ha afectado al patrocinio de la carrera. Ese problema ha hecho pensar a los organizadores que tienen que repensar el modelo financiero de la carrera y quizás necesiten nuevos patrocinadores que desde ya están buscando para 2026. Y es que es muy bonito tener detrás una región que te apoye, pero cuando esa región pasa esos problemas, como ha pasado en el Loire, te quedas con el culo al aire. Y siempre es mejor pues tener a lo mejor un patrocinador pues externo, ¿no? Una empresa o alguien que sea externa y ir cambiando a lo largo de los años el patrocinio, si es así. Os recuerdo que el año pasado el ganador fue Pol Lapeira, que ahí empezaba a despuntar en su genial año 2024. La siguiente carrera que no se disputará y en sus dos versiones, masculina y femenina, es la Veenendaal de Países Bajos. Pues aquí es, a raíz de la cumbre de la OTAN de junio, la policía no puede ofrecer cobertura policial en las carreras ciclistas de los Países Bajos. La organización ha buscado alternativas en las últimas semanas, pero parecen inviables. Lo flipo, de verdad. Ya habíamos hablado el año pasado de los problemas que tenían los Países Bajos con la policía, pues al parecer habían pocos policías instruidos para controlar las carreras, y creo que se dijo que faltaban incluso hombres y mujeres motorizadas. Si a eso se le suma un evento como el de la OTAN, pues parece casi imposible correr. Se está hablando del perjuicio que puede suponer eso para las carreras y que una cancelación siempre al final es difícil de retomar. Vamos a ver. Más. Arnaud Dely se santa el inicio valenciano. Se cayó en el entrenamiento y se golpeó en el codo y en las rodillas. La cosa no parece muy grave, pero el equipo ha querido curarse en salud y no ponerlo en la lista de salida de las dos pruebas valencianas, aunque han dicho que sí que las hubiera podido correr, pero que han querido ser prudentes. También es duda para el actual de Bessèges, pero se ha dicho que no corre ningún peligro su calendario de clásicas de primavera. Bueno, esperemos que sea solo un pequeño contrapié el de Arnaud Dely. Y seguimos con Arkea, que se da de plazo un par de meses. El director deportivo está haciendo todo lo posible para poder renovar el patrocinio. Para ello está picando en muchas puertas todos los días. Dice que ama al equipo y sus 150 empleados y que hará todo lo posible por salvar la estructura, pero que tampoco quiere eternizar la espera y que se da un plazo hasta finales de marzo, principios de abril, para saber si hay una salvación posible para el equipo. De momento, dos de sus figuras, Vauquelin y Demer, han manifestado su total confianza en el director deportivo. Han dicho que ellos no quieren hacer más declaraciones y que van a centrarse en correr, que es lo que les toca. Con todo, la situación deportiva tampoco es halagüeña, pues están al borde de bajar de categoría. Lo que yo creo, y ya lo he dicho en varias ocasiones en los últimos 2 años, es que Arkea no le sentó bien subir al World Tour, que era una estructura muy potente en el calendario Pro Tour, sobre todo en el francés, y que eso le daba relevancia, cosa que ha perdido en el World Tour. No sé, quiero pensar que Uber propone o propondrá a los patrocinadores un equipo ya pensado el año que viene en base a Pro Team en vez de un World Tour, y me da que será más asumible el gasto y quizás tengan una oportunidad de seguir, aunque también creo que corredores como Vauquelin quizás ya no tengan sitio en un Pro Team y busquen una escuadra World Tour, y yo creo que lo están llamando ya a voces, ¿no? En el caso, ahora porque están en Arkea, porque es World Tour, pero yo creo que si Arkea bajara a Pro Team, creo que Vauquelin tendría que saltar. Habrá que seguirlo porque es una noticia como siempre de alcance la desaparición de un equipo y encima si es World Tour. Y con esta noticia cerramos la actualidad y nos vamos ya a Australia. Déjame que os cuente que tenemos una grupeta en Telegram. Nos podéis buscar como @ciclismoayeroy. Allí, además de jugar a un par de juegos de ciclismo, nos gusta comentar las carreras y de esa forma compartir el gusto por este deporte que tanto nos apasiona. También tenemos sección de fotografía de las carreras, momentos para hablar de bicicletas, repaso de la prensa escrita, vaya, todo lo relacionado con el ciclismo. Pasaros y probad, allí os estaremos esperando. 25ª edición de la carrera del Santos Tour Down Under y Jonathan Narváez, que se pudo resarcir del segundo puesto que consiguió el año pasado, llevándose esta vez sí la general. Y tiene más mérito si pensamos que el año pasado lo hizo con Ineos y este año en su debut con UAE. La verdad es que, bueno, es diferente, ¿no? Correr con un equipo con el otro. Y el corredor ecuatoriano ha demostrado que con los dos está funcionando muy bien. No es su primera victoria en una carrera por etapas, pero sí la primera World Tour.
En 2020 se llevó la Settimana Internazionale Coppe a Bartali, en 2023 el Tour de Austria y esta es su victoria número 13 como profesional. Pero no lo tuvo fácil. Y como os comentaba en la entrada del episodio, gracias a las bonificaciones, pues el segundo clasificado, gran carrera de Javier Romo para Movistar, se quedó solo a 9 segundos de la victoria cuando Narváez consiguió 11 segundos más de bonificación que el español. Significar que Narváez ya en la primera etapa se metió en un sprint bonificado para apuntarse un segundo, es decir, que sabía que la cosa iba a estar ajustada. Y luego se metió en el sprint de la cuarta etapa, un sprint en un grupo seleccionado donde consiguió 4 segundos más. En el tercer lugar de la general, siendo Javier Romo, como he dicho, segundo, Finn Fischer-Black, otro que debutaba con su nuevo equipo, Red Bull Bora, y que veremos si esto tiene continuidad, pues pinta muy bien y tenemos muchas ganas que este corredor funcione bien. Cuarto, Oscar Oinley, que de nuevo se tiene que conformar con la misma posición que consiguió el año pasado, pero esta vez sin llevarse la etapa de Willunga Hill. Y quinto, un sorprendente Bastien Tronchon, del AG2R. Y aquí el caso es un poco inusual, pues siendo uno de los mejores en Willunga Hill, consiguió esta quinta plaza gracias a 3 segundos de bonificación que consiguió en la primera etapa cuando estuvo más de 50 kilómetros escapado. Y por eso digo que no es normal que un corredor que se escapa en una etapa que es declarada para sprinters y que gasta en esa etapa y luego ser de los mejores en la etapa decisiva. Bueno, vamos a ver qué tal este Tronchon. ¿Y cómo se llegó a esa clasificación final? Ya os he explicado que los bonus tuvieron mucho que ver, pero me gustaría repasar el momento más importante de la carrera, que fue la quinta etapa, de las 6 que tuvo la carrera. Es la etapa con final en Willunga Hill, de todos conocidos, 3,3 kilómetros al 7,3%, y que se tuvo que subir en 2 ocasiones en los últimos 26-27 kilómetros. Se llegaba a esa etapa con Javier Romo como líder de la carrera, gracias a su triunfo en la tercera etapa, de la que luego os cuento algo más, y a 4 segundos estaba Narváez, y a 10 segundos Patrick Conrad y Finn Fischer-Black. Aquí me gustaría apuntar que a unos 35 segundos de Romo estaba el ganador del año pasado, Steve Williams, que lo perdió en la tercera etapa cuando se cayó en el inicio de esa etapa y luego le pasó factura en el final. Yo pensé por sus declaraciones que estaría a tope para Willunga Hill, pero la realidad fue otra, pues ese día perdería más de 7 minutos, así que la cosa parece que fue más seria de lo que en un principio se auguraba. Volvemos a la etapa, que tenía 146 kilómetros, primeros ataques de inicio de etapa y a 137 kilómetros, 7 kilómetros después del inicio de la etapa, se forma una escapada de 5 corredores, donde está Pablo Torres, dejándose ver. Y 1 kilómetro después se uniría Juanpe López, es decir, tenemos 6 escapados y en ella 2 españoles. A 27 kilómetros de meta, cuando se llegan las primeras rampas del Wilhelm Hill, la primera subida del día, ataque de Juanpe López al que sale Pablo Torres. Los dos se van por delante. Movistar ya había comenzado a trabajar por detrás para defender el liderato de Javier Romo, pues Pablo Torres estaba solo a 35 segundos en la general. Pero también recibiría la ayuda, en un primer momento no, estarían allí detrás de ellos pendientes, luego sí que veremos que será decisiva. Al ver que la diferencia iría subiendo a más de 2 minutos y pensando sobre todo en las posibilidades de Oscar Oinley en la general. A 123 kilómetros llegan los 4 compañeros de escapada, es decir, que se reagrupan con Juanpe López y Pablo Torres, y se produce un ataque de Michael Helpur, del Jaico, que pilla a Juanpe y a Pablo en cola, descolocados, y se les va el tren de cabeza. Los otros son más rodadores que ellos y no pueden conseguir la rueda. Juanpe lo seguirá intentando durante algunos kilómetros, Pablo lo tiene más claro y se deja alcanzar por el pelotón a los pocos kilómetros. El caso de Juanpe es curioso, pues como decía, lo sigue intentando durante más de 30 kilómetros, en los que estará a unos 30 segundos de los 4 corredores de cabeza, pero claro, con más de 4 minutos sobre el pelotón, y eso le podría favorecer hasta que le fallaron las fuerzas, y se tiene que dejar cazar. Antes de ser cazado, en ese momento no le di importancia, pero vemos a Juanpe comiendo, y al final de la etapa recibe una sanción que lo elimina de la carrera, lo expulsa de la carrera. Y el comunicado dice por recibir alimentación irregular durante la etapa. No se explica nada más, el comunicado UCI no dice nada más. Lidl lo puso en sus redes y manifestó que acataba la decisión. Cosa curiosa. Mientras, los 4 escapados llegarán a tener casi 5 minutos. Será en ese momento cuando Tim Picknick cogerá las riendas de la persecución y comenzarán a tirar para reducir la ventaja antes de que fuera demasiado tarde.
A 26 kilómetros para el final, primeras rampas de Willunga Hill y la diferencia es solo de 50 segundos. A falta de 1,3 kilómetros para coronar, por primera vez son cazados y justo en ese momento salta un peligroso Chris Harper que está solo 15 segundos de la general de Romo y además es un buen escalador. Con el acompañamiento posterior de Mauro Smith, su compañero de equipo, que se encontraba a 25 segundos de la general. Peligroso movimiento de dos corredores bien situados, buenos escaladores del mismo equipo y los dos podrían hacer caminos. Pasan por la cima con unos 20 segundos sobre el grupo. En la bajada vemos al mismo Javier Romo encabezando la persecución. Luego llegarán sus compañeros de equipo. Y en ese impasse, entre que Javier Romo está tirando, llegan sus compañeros, Michael Kwiatkowski de Ineos intentará llegar a los dos de cabeza, que tienen unos 25 kilómetros en ese momento, cuando quedan 18 kilómetros para el final. Pero no lo conseguirá. La aventura del polaco no llegará muy lejos, pues el ritmo ahora sí de Movistar, acompañado de ya UAE, pues hará que cacen al polaco. Pero por delante lo están dando todo. Pues la diferencia se va manteniendo entre unos 25 y unos 32 segundos y nunca ahí en ese margen. A 10 kilómetros de meta todavía tienen esa distancia, unos 32 segundos. A 7 kilómetros de meta, en una recta antes de llegar a Willunga Hill, parece que entra viento de costado e Ineos se pone a tirar formando abanicos y de paso acercándose al grupo de escapados. En ese primer grupo de abanicos se rompe la carrera, el pelotón en 4 o 5 cachos, está Javier Romo y también está Narváez. A 5,6 kilómetros del final son cazados los escapados. Emocionante aproximación a Willunga Hill con el grupo fraccionado, con los primeros unos 15 segundos por delante de los segundos que van apretando y es justo en las primeras rampas de Willunga, a unos 3,3 kilómetros cuando se unen los dos grupos primeros, aunque por detrás quedarán otros, entre ellos el de Steve Williams, que antes os he comentado. Se inician los últimos 3 kilómetros de ascensión y es Tess Fashion, el nuevo corredor de Movistar, se le ve tirando del grupo marcando el ritmo. Y es que creo que tenían una idea muy clara y era que Javier Romo quería atacar, pues era sabedor que era más lento que los otros en la llegada y la única posibilidad que tenía de ganar la carrera era intentando llegar él, porque si lo hacía con los otros, seguramente le quitarían las bonificaciones y entonces perdería la carrera. Pues sí, salta Javier Romo y se va a 2,8 kilómetros para el final. Valiente movimiento y cómo me gusta ver esta versión de los corredores de Movistar. Abre un pequeño hueco, comienza a hacerme ilusiones de que quizás lo vea ganar en meta, porque le veo muy buen pedaleo. Además la diferencia, pues eso, va creciendo 7, 8, 9, 10 segunditos. Y Chris Harper, incansable, salta por detrás intentando conectar, pero no puede. Pero eso hace que se avive el ritmo del grupo. Queda un 1,7 kilómetros para el final, tiene 7 segundos Javier Romo y vemos a Luke Plath en su mejor versión escaladora acelerando. A su rueda, Oscar Onley y Narváez, que se marchan en persecución de Romo y quedan solo 1,3 kilómetros. A 1 kilómetro para el final todavía tiene 6 segundos y Plath tiene duda de si seguir gastando o no. Parece que no se entenderán, parece que Javier Romo va a tener una posibilidad de ganar, pero lo tienen a tiro, le huelen el aliento y eso hace que al final vuelva Plath a tirar. A 800 metros para el final lo cazan y se preparan para disputarse la etapa y la general. Plath sigue tirando, quizás pensando que los puede desgastar, pero ninguno de ellos cede. A unos 200 metros para el final, Narváez, que se sabe el más rápido, lanza su ataque que nadie podrá superar. Ganará la etapa y se pondrá de cara a la general a la espera de la última etapa en la que no deberían, como no pasó nada. Onley hace segundo y vemos a un cohete Finn Fisher Black que viene desde atrás para hacer tercero en meta. Plath será cuarto y Romo quinto. El veterano Michael Woods llegará liderando un grupito casi a rueda de Romo, con Thomas Glock, buenas sensaciones del corredor de Visma, Magnus Sheffield, también buena carrera, y el nombrado Bastien Tronchon, en una muy buena versión escaladora. Veremos si tiene continuidad. ¿Qué dijeron los protagonistas en meta ese día? Narváez, sobre la revancha por la derrota del año pasado y la victoria en este. Explica que así funciona el deporte, que hay que seguir intentándolo para finalmente poder ganar. ¿Y qué razón tiene? Oscar Onley, pues dice que corrió una subida conservadora, aguantando un poco hasta el final, pero desafortunadamente fue más fuerte en el sprint final a Narváez. Yo creo que Oscar Onley era demasiado, optimista al pensar que podía ganarle el sprint a Narváez. Yo creo que hubiera tenido que ser un poquito más valiente. Y Javier Romo, pues dijo que fue duro el día con el viento,
que ya os he comentado antes, de los abanicos, que atacó al final, pero los demás fueron más fuertes que él. Que tiene que agradecer a su equipo, que estuvieron perfectos y que intentó ganar la general, pero que no pudo. Y desde aquí, nuestro aplauso, mi aplauso. Pues la verdad es que hizo una muy buena carrera. Y esta sería la crónica de la etapa decisiva del Santos Tour Down Under. Ahora no os comentaré todo lo sucedido en las siguientes etapas, en las otras etapas, solo nombraré los nombres más destacados y si hubo algo más reseñable. Y comienzo con Sam Welford, que volvió a ser el del año pasado, llevándose las 3 etapas destinadas a los sprinters más puros. La primera, la segunda y la sexta. No tuvo rival en las volatas, aunque hubo un momento polémico en la segunda etapa con su lanzador, Danny Van Poppel, que al acabar su función y de forma deliberada mira hacia atrás y cierra el avance de Lum y Bauhaus, que perderán sus posibilidades de hacer podio aquel día. Pues Welford, la verdad es que era incalzable, estaba lejos. Por tanto, aquí no había polémica por la victoria, sino había polémica con el lanzador. Y yo me pregunto, ¿y cómo se recupera? ¿Cómo se recupera eso? ¿Cómo se recuperan las posibilidades de hacer podio? El daño ya está hecho, aunque sea poco, pero es que cada día se pelea por ese poco en los sprints, por esos puntos, por ese dinero. He leído algunas ideas al respecto y os comparto una que me ha parecido muy correcta de Cuadernos del Ventux, que escribía en X que quizás cuando se haga una maniobra así tan deliberada sería bueno castigar al sprinter, ya que el beneficio siempre es superior a la sanción, que cree en ese momento que eran de unos 500 francos, y recibió una penalización de puntos en la clasificación por puntos en la montaña, además de una tarjeta amarilla. En caso de una segunda tarjeta amarilla de Danny Van Poppel, en una carrera de un día o en una carrera por etapas, sería la descalificación más 7 días de suspensión, que comenzarían un día después de la última tarjeta amarilla. Creo que se tiene que seguir trabajando para que el ciclismo sea lo más justo posible. Y sí, a ver, están bien eso de las tarjetas amarillas, pero creo que el daño aunque fuera poco, ya digo, de Lum y Bauhaus ya estaba hecho. Siguiendo con los ganadores de etapas, el nombrado Javier Romo, que se saca una gran victoria en la tercera etapa, una jornada que era para punchers y para los corredores que se querían jugar la general, pues el recorrido tenía un desnivel positivo importante y una cota, la de Knox Hill, de 2,7 kilómetros al 7,5%, con el primer kilómetro que no bajaba del 9%. Se subía 2 veces en los últimos 50 kilómetros y la última vez que se coronaba a 5,6 de meta. Por tanto, era un buen sitio para hacer un ataque. Y fue el de Javier Romo un ataque inteligente, pues fue justo después de coronar esa cota. Era un falso llano. Ya os digo muchas veces en las previas que esos falsos llanos son más importantes de lo que parece. Pues parece que al final hacen más daño que incluso la subida. Quedan 5 kilómetros para meta y comienza una persecución que acabará con Romo en meta ganando y poniéndose líder aquel día con 8 segundos sobre Narváez. Primera victoria profesional de Romo, primera victoria World Tour del año para Movistar, que ojo, ya suma tantas como en 2024, solo lo digo. Y otro dato, Movistar lleva 4 años seguidos abriendo la lata de victorias en enero. Seguimos con más protagonistas. Brian Coquard volvió a ser el protagonista desde la segunda etapa del Tour de Suiza del año pasado no había ganado, es decir, que llevaba 7 meses sin hacerlo. Y lo hizo en la cuarta etapa por delante de Bauhaus, que este año se ha ido de vacío del Santos Tour Down Under. Coquard haría también segundo en la sexta etapa con Bauhaus tercero, quizás los 2 sprinters más regulares junto a Belfort en estos días que hemos visto de la carrera en Australia. Y muy reseñable, el joven de 19 años de Visma, Matthew Benham, otro que había demostrado en un criterium anterior que estaba en muy buena forma y que pudo ser segundo en la primera etapa, aunque luego no lo volvimos a ver en las primeras posiciones de los sprint, una cosa curiosa y rara. Tendremos que seguir su evolución, pues había disputado muy pocas carreras élites. El año pasado al estar en el equipo de desarrollo de Visma y los resultados no habían sido muy buenos. Eso sí, en sub-23 estaba en la pelea de los sprints y por ejemplo se había llevado una etapa en el Giro Next del año pasado. Por tanto, corredor a seguir, a ver si le ha salido un sprinter nuevo de calidad a Visma. Si ya sé que Australia es Australia y que es principio de temporada, pero otros no han estado en ese segundo lugar y él sí. Vamos a ver, lo seguiremos. Y con este segundo lugar, cuidado, consigue un hito. Beman, con 19 años y 168 días, es el corredor más joven en lograr un podio en una carrera World Tour desde 1931. Cuidado, que se dice pronto. Juan Ayuso también tenía 19 años cuando finalizó segundo en una etapa de la Vuelta a Cataluña de 2022, pero tenía 20 días más que Beman. En esta lista también está Joshua Tarlin y Renko Evenepoel, pero eran 3 días mayores que Ayuso. Un dato, ojo, que no está nada mal y que creo que es bastante relevante y por eso
os lo he traído aquí. Y otro protagonista, esta vez en plan negativo, Dylan Van Baarle, se cayó en la primera etapa, la sombra de las caídas no se va de Visma. Van Baarle llegó a cruzar la meta, pero los exámenes posteriores revelaron que tenía una fractura de clavícula, con lo que el inicio de temporada se verá alterado. En principio, sigue con sus planes de poder disputar el 1 de marzo la Omloop, pero veremos si puede y cómo llega. Y este sería el resumen de los momentos más importantes de este Santos Thun Dorn Ounder. Nos vamos a repasar en formato más breve el resto de las carreras. Las más importantes son las del tríptico valenciano. La primera fue el viernes, el retorno de la clásica de Camp de Montverdre, donde vimos una bonita carrera. La subida al Garbí actuó como juez y vimos ganar en una emocionante final a Urco Berrade por delante del francés Nicolas Breuer del San Michel y el guatemalteco Sergio Chumil del Burgos, que hizo también una muy buena carrera. No me alargaré más en explicaciones, pues como sabéis somos podcast colaborador con la carrera y esta semana publicaremos un último podcast dedicados a la carrera como cierre de esta edición. No solo hablaremos de la carrera, espero que podamos hablar de lo que sucedió entre bastidores, que creo que es mucho más interesante. Seguimos con más carreras, la del sábado, el Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica, 1.1. Qué bonita fue también la carrera con esa rampa final de 200 metros al 12%, que siempre da emoción. Y esta vez el juego que tuvo la cota antes de la llegada, el collado de Ayodar, 5 kilómetros al 4,4% con máximas del 8, que se coronaba a 11 kilómetros de meta y donde UAE se le ocurrió mucho. Primero con Baroncelli, luego con Kobe y finalmente con Antonio Morgado. Este último formó un pequeño grupo que llegaría con unos segundos a los metros finales y entre ellos se jugaron la carrera. Al final Antonio Morgado fue el más rápido, con un Eric Antonio Fagúndez, el uruguayo de Burgos, que quedaría segundo, y un Clement Champuzan debutando en Astana haciendo tercero. Para Morgado, su cuarta victoria profesional, el año pasado, su año de debut como ciclista profesional, ganó el Giro de Romaña, una etapa en la Vuelta a Asturias y el Campeonato Portugués de Contrarreloj. Pero destacó también con el quinto puesto en el Tour de Flandes, cuidado, y después de terminar segundo en Les Amis. Un magnífico corredor que llevamos siguiendo en este podcast desde su época de juvenil, gracias a los apuntes en nuestro grupo de Telegram de Jesús Eguizábal. Y nos quedaba el domingo, la clásica Comunitat Valenciana 1969 Gran Premio Valencia 1.1, con un recorrido actualizado, pues la llegada a la Nuncia se preparó con más dureza que otros años, pues habían puesto el Alto del Turrón 3,5 kilómetros al 9% a solo 9 kilómetros de meta. Y si había un favorito claro, ese era Mark Hirschi, que debutaba con Tudor, y del que esperaba yo como mínimo que estuviera en el mismo tono que el año pasado, y la verdad es que no defraudó al llevarse la victoria. Fue bonita la subida al Alto del Turró, donde el primero que atacó fue Santiago Buitrago, que se fue por delante. Jan Christen, del UAE, reaccionó por detrás y se llevó con él a Scaroni y Hirschi. Parece que Scaroni era el que más prometía, el que más fuerte estaba, y Hirschi el que más aguantaba en esa subida. O quizás el que más sufría, pues lo vimos haciendo la goma en muchas ocasiones. La verdad es que supo sufrir Hirschi. En la cima, Christen, Scaroni y Hirschi pasan juntos con Buitrago unos segundos. Bajada muy rápida. Y a 3 kilómetros del final, Scaroni intenta marcharse solo. Reacciona Hirschi, que le coge la rueda, se van los dos solos de cara a meta y se juegan la victoria al sprint, que se la llevaría Hirschi por delante de Scaroni. Tercero, cerrando un gran fin de semana, Antonio Morgado, que llegó por detrás en la bajada. ¿Y qué nos queda comentar? Pues nos quedan comentar dos victorias españolas bastante exóticas. La primera, la de Paco Mancebo, sí, habéis escuchado bien, Paco Mancebo, en la primera etapa del Tour de Sahel en Mauritania, carrera 2.2, que el corredor español la disputaba bajo los colores del equipo de Arabia Saudí, Al Raed Saudi Club, aunque no sé si lo habrán contratado para esta carrera u otras, pues alguna vez creo que lo había hecho. La cuestión es que ganó y con ello se convirtió en el ganador más veterano de una carrera UCI, élite masculina, excluyendo nacionales, en la historia. Cuidado. A sus 48 años y 319 días, superando, como no, a Óscar Sevilla, que logró su última victoria el mes de noviembre en la primera etapa de la Vuelta a Ecuador con 48 años y 43 días. La segunda victoria a comentar es la de Mario Aparicio, del Burgos, en el Tour de Sahel, en Emiratos Árabes 2.2. Ganó la primera etapa y el dato curioso es que el año pasado también consiguió una victoria en esa misma carrera. En el momento de esta grabación se habían disputado 3 carreras
y seguía el líder con un segundo de ventaja. La carrera acaba este martes. Queda la cuarta etapa con una llegada en alto y una quinta etapa que en principio debería llegarse al sprint. Vamos a ver si la semana que viene no os tengo que seguir hablando de Mario Aparicio. Y con esto cerramos el repaso de las carreras de esta última semana. Y como siempre vamos a cerrar con el repaso de las carreras de esta semana para que estéis informados y para que no os perdáis nada. El martes ya tenemos el Al Ula Tour, que es una carrera 2.1, tendrá la presencia de 6 equipos World Tour, estará el Jayco, UAE, Astana, Bahrein, Tempicnic y Soudal. Además, contará con Caja Rural y Ken Pharma y servirá para ver el debut de Tom Pitcock con su nuevo equipo Q36.5. 3 etapas al sprint de las 5, la típica llegada en alto en la cuarta etapa al Circuit of Arad Urbarit, algo así será el nombre, esa que todos conocemos, una pared de 2,9 kilómetros al 12%, que seguro que lo tenéis todo en la cabeza porque una vez se corona, luego hay como 9 kilómetros de recta hasta llegar a la línea de meta y allí os tenéis que acordar que el viento siempre pega muy fuerte. Y como novedad, me ha parecido interesante, en la segunda etapa, un nuevo final en alto. Se llama Bill Jaidak Mountain Birhat, de 2,8 kilómetros al 9,4%. No está en pared, pero vaya, está bien la cosa. Por tanto, 2 oportunidades para escaladores y 3 para sprinters. El año pasado ganó Simon Yates y por lo que parece está anunciada en Max. El miércoles 29 tenemos el Trofeo de Calviá, comienza las carreras de Mallorca y es un recorrido de media montaña donde el año pasado vimos ganar a Simon Clark desde la escapada. El jueves 30, Trofeo de Ses Salines 1.1, otra carrera de media montaña con llegada diferente a la del año pasado, por tanto no podemos comparar el ganador con un año con el otro. El jueves 30, esta también la podremos ver en Max. El jueves 30, Subcoast Classic 1.1, prueba para sprinters. El año pasado ganó Birman Girmay y esta sí que no la he encontrado en Max. No sé si serán esos problemas que ha habido con el Tour Down Under, que también aplica a esta carrera. El viernes 31, Trofeo Serra de Tramuntana 1.1. Siempre suele ser el día más fuerte de todos, aunque este año veo que han suavizado de la mitad de la carrera hacia el final. Por tanto, creo que se puede dar un resultado diferente que el del año pasado, que se lo llevó un corredor del perfil de Lennart Van Empel. El sábado día 1, Trofeo de András Pollensa 1.1. Siguen los días de media montaña y esta vez con el conocido final en el Mirador de Escolomés, donde en 2023 ganó Kobe Goesen por delante de Pelayo Sánchez, seguro que lo recordáis, pues ahí empezó a despuntar en Burgos. El domingo día 2 tenemos la Cal Elewan Grain Ocean Race, que es el recorrido usual para esta carrera, que se suele resolver el sprint de un grupo seleccionado en las últimas subidas recorrido, incluso alguna vez se ha intentado una escapada en esas pequeñas cotas que hay al final. El año pasado la victoria fue para Lawrence Pitty. El domingo también tenemos el Trofeo de Palma 1.1 y en principio el único día para los sprinters. El año pasado ganó Gerben Thyssen. Y la última carrera de la semana, también en domingo, claro, es el Grand Prix Cyclisme Marseillais, la Marseillette 1.1. Abre el recorrido, abre las carreras de Francia, con esas que son tan numerosas, y es el conocido recorrido que suele seleccionar el grupo para la llegada a meta, y como el año pasado, a lo mejor, pues llega una escapada. El año pasado llegó escapada, otros años ha llegado un pequeño grupo y se le han jugado el sprint. El año pasado ganó Kevin Genietz. Y hasta aquí. Hasta aquí llegamos al final de este primer En Ruta de la temporada. Os tengo que contar una cosa, y lo he dejado para el final, y es que supongo que habéis notado que Miguel Ángel no me ha acompañado. Os tengo que contar que Miguel Ángel ha dejado el podcast y lo ha dejado por motivos personales. No es nada, no es que nos hayamos enfadado ni nada, simplemente que la vida aprieta, los estudios, el trabajo, y al final pues hay que dejar cosas de lado y ha tenido que dejar con todo su dolor. El podcast pues es un apasionado del ciclismo, lo sigue siendo y además le encantaba esos ratos que echábamos grabando. Desde aquí le quiero dar a Miguel Ángel las gracias por un poco más de un año que ha estado en Ciclismo de ayer y de hoy y por la pasión y las ganas que le ha puesto siempre al programa. Y nada, continuaremos aquí.
Veré si en próximos episodios puedo traer algún invitado, que espero que sí. Esa es mi intención. Y si no, pues nada, espero tener vuestro apoyo ahí detrás escuchándome y ya me diréis si me soportáis todo el programa hablando solo. Espero que sí, espero que así sea. Nada, no me enrollo más. Nos vemos la semana que viene. Os hablaré de todas esas carreras que os he contado que se disputarán esta semana. Y nada, como siempre digo, sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.